hoy empezamos el programa metiéndonos de lleno en el mundo laboral, pero no en plan feo, ¿vale? Voy a hablar de un área que sé que a todos nos encanta y es el Visual Development. Esto se llama, bueno, también sería desarrollo visual, pero se le suele referir con la palabra de VisDev. ¿Y qué es el Visual Development? Suele haber un poco de confusión porque realmente es un término paraguas, o sea, que abarca un montón de trabajos artísticos distintos. Ambientes, fondos, paletas de colores, texturas, accesorios, todo lo que pueda definir la apariencia o aspecto de una serie o de una película. Ahora, esto depende un poco de a quién le preguntéis, pero suele haber un poco de diferencia respecto a el concept art, en el tema de que, bueno, el visual development es un término que se suele utilizar más en la industria de la animación, mientras que el concept art se usa más en la de los videojuegos. Yo, si lo diferencio, es más que nada para que podamos concentrarnos en un área por programa y que no nos mareemos. También hay que apuntar un poco que no es tampoco lo mismo que el diseño de personajes, porque, a ver, el diseño de personajes técnicamente sí que entraría dentro de lo que es el visual development, pero requiere como una formación, un tipo de portfolio que es un poco más específico. O sea, que los que hacen diseño de personajes se dedican al diseño de personajes y un artista de visual development hace todo lo demás. En términos de duración de trabajo, no es lo mismo si estás en una serie o en una película. Esto es porque las series tienen producciones mucho más cortas y si estás trabajando en una serie a la que aún no se le ha dado la luz verde para que empiece a emitirse, las producciones pueden ser de meses a lo mejor. Por otro lado, las películas, o sea, un largometraje animado, tienen unas producciones súper largas y eso ya significa que puede ser un trabajo que dure años. Para seguir el tema del visual development en las películas de animación, aquí hay que decir que, bueno, se dividen en un montón de departamentos. Hay unos que pueden estar dedicándose al diseño de vehículos, otros que pueden estar haciendo diseño de casas, otros diseños de interiores, otros dedicándose al tema de diseñar ambientes para decidir el tono y las paletas de colores de las distintas escenas, o sea, 1000 millones de cosas. Y por ejemplo, en Disney, que sabemos que tienen unas producciones súper grandes con un montón de equipo, tienen trabajos incluso más específicos. Por ejemplo, para la película de Vaiana había un artista de visual development que estaba encargado especialmente para diseñar los tatuajes de Maui. Por otro lado, en Frozen había otros que estaban solamente diseñando los copos de nieve para Elsa, o sea, cosas muy específicas. En Sony, por ejemplo, con la película de Spider-Verse, habían otros artistas de visual development específicamente diseñando todos los glitches que sufren los personajes al entrar en contacto con la nueva dimensión. Más adelante, en el tema de producción, un artista de visual development también puede dedicarse a lo que se llama key art, o sea, arte clave, por así decirlo. Y estos son ilustraciones totalmente acabadas que más adelante pueden usar de referencia tanto los artistas del departamento de iluminación como los animadores. Y bueno, viendo esto un poco, voy a comentaros unas cosas que estuve investigando que me parecieron muy chulas de cómo prepararte un portfolio para ser artista de visual development. Para eso me he visto muchos vídeos de una artista que recomiendo mucho que se llama Laura Price, pero también se le conoce como Lulu Sketches. Y ella, bueno, es una artista de visual development que antes ha trabajado para Disney en la serie de Enredados y ahora está trabajando para Paramount. Los consejos que da quizás son un poco ambiguos, pero funcionan súper bien, y estos son 5. El primero es que en tu portfolio demuestres tus habilidades de dibujo, y esto es, entre otras cosas, saber demostrar que puedes dibujar del natural. Y no me refiero solo al tema de bodegones y de dibujos de modelo, sino también el tema de pues que puedas de verdad analizar el entorno en el que estás, saber leer las iluminaciones en los sitios, bueno, un poco que puedas dibujar pues del entorno en el que te encuentras, porque muchas veces en las producciones de animación hacen viajes para estudiar de distintos entornos y eso poder meterlo en sus películas. El segundo consejo que da es que demuestres que puedes ser versátil, porque algo que aprecian muchísimo en los estudios, especialmente en estos tan grandes, es que puedas cambiar y adaptarte al estilo de dibujo o de pintura que piden para el proceso de la película.
El tercer consejo que da es, siguiendo el tema de antes, que demuestres tus técnicas de pintura, especialmente en el tema del color, porque claro, te dediques a diseño de vehículos, a definir paletas de colores, bueno, que ahí es obvio, pero que vayas en el tema que sea, en un momento dado el color suele tener un momento muy protagonista y es importante que pues, se vea que sabes y que entiendes de ello. Otro consejo que da es que la historia está por encima de todo, o sea, no hay que olvidar que tú al final estás haciendo diseños para una historia en la cual la narrativa envuelve todos los elementos que vas a ver en la película, así que es muy importante que esto lo tengas en cuenta cuando vayas a plantear diseños o cosas en general que van a acompañar a esos personajes o protagonistas de la historia. Y el último consejo que da, que es mi favorito, es que solo pongas en tu portfolio las cosas que te gusta hacer. Si no te gusta dibujar coches, no pongas coches en tu portfolio, porque puede ser que después tengas un trabajo de estar 30, 40 horas a la semana dibujando coches y mejor si te puedes ahorrar el trauma. Siguiendo esto de cómo empezar este portfolio de, vale, ya sé cuáles son las cosas que tengo que demostrar, pero ¿con qué contenido? Lo que se suele recomendar con esto, y no solo para el visual development, sino en general para muchos trabajos artísticos, es que puedas crear tu propia historia. Esto puede ser que tengas una historia original o que vayas a hacer una adaptación de un clásico. Tampoco significa que tengas que venirte arriba y agobiarte porque tienes que crear todo un mundo entero. Si, por ejemplo, quieres dedicarte a ser artista de visual development en un departamento de vestuario o de diseño de ambientes, puedes, imagínate que has elegido que vas a adaptar El Mago de Oz, pues hazte tu portfolio especialmente de esa fase y apartado que a ti te interesaría desarrollar. También algo que se recomienda es que todo esto lo acompañes de cierta cantidad de diseño de personajes, porque aunque no sea realmente a lo que quieras dedicarte o para lo que sea el portfolio, no hay que olvidar que al final esto va a ser con una narración y con una historia y que si se puede ver el contexto en el que van a estar los personajes y cómo estos van a poder interactuar con lo que es diseñado, pues va a elevarlo muchísimo. Para continuar en la producción del portfolio, quiero hablar de otro artista que me encanta, que se llama Ethan Becker. También tiene un canal de YouTube, es súper constructivo, además el tipo es muy entretenido, es súper gracioso, de verdad, yo a veces veo vídeos suyos pero solo para reírme y da otro par de consejos que me parecen ya lo mejor para cerrar todo este tema de portfolio. El primero es que siempre incluyas tus bocetos. ¿Que quieres ser artista de fondos y tienes unas pinturas acabadas chulísimas con una iluminación increíble? Pon los bocetos. O sea, ¿cuál ha sido tu proceso? ¿Qué es lo que te ha llevado hasta eso? Un poco lo que quieren realmente ver los estudios es cómo de ágil es tu proceso creativo, porque como digo, son unas producciones tan largas y tan en el día a día de tantas horas que lo que cuenta realmente es cuál es tu agilidad y qué es con lo que van a trabajar durante la fase más larga de producción, que suele ser precisamente la de procesos y fases muy primerizas. Así que bueno, el otro consejo que da, que también es a tener en cuenta, es que propongas cosas únicas. Y no cosas únicas de wow, voy a poner aquí la cosa más loca del mundo para este proyecto. Se refiere a que con las cosas que tú estás diseñando ayudes a dar visibilidad en tu historia y a elevarla y darle interés. Por ejemplo, siguiendo el tema de que quieres adaptar una historia clásica para poner en tu portfolio como proyecto. Bueno, pues tienes que investigar un montón. O sea, tienes que decidir en qué punto geográfico va a suceder esto, cuál va a ser el contexto de todo, qué culturas van a intervenir en esa historia y en lo que estás contando. Siguiendo eso, cuáles podrían ser las diferencias entre los rasgos faciales y las facciones y todo de los personajes que participan. O sea, poder darle un punto de interés visual y además no caer en los clichés de siempre. Así que con eso, si os interesa el tema, yo lo que recomiendo es que de verdad le dediquéis tiempo y dinero a que busquéis libros de arte, de películas y de series que os gusten.
porque yo, bueno, tengo un montón, los colecciono desde hace muchísimo y claro, te pones a verlo y además de ser muy interesante el ver el proceso de tantas películas y producciones en general, puedes ver cuántos son los artistas que participan ahí, cuáles son sus técnicas, un poco las cosas detrás de las escenas, por así decirlo, y ayuda a empezar a hacer una comparativa de, vale, este es el resultado final porque conozco cuál es esta película, pero fíjate toda la variedad de estilos y de cosas y propuestas que ha habido para llegar a esto y poneros a estudiar a tope los artistas que veáis que os llama la atención. Así que nada, voy a dejaros después por Twitter, por si os interesa, los links a los canales de YouTube de esos artistas, porque creo que es un tema que da para investigar muchísimo y os animo a que veáis todo lo que podáis. Y para la charlita de hoy se une Tony Infante, ilustrador y artista de cómic. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí Buenos con el días. cafelito, tranquis, bien. De chill. Sí. Vale, Un tema ajetreo, pero todo bien. súper importante que hay que comentar sí o sí, Sora. ¿Qué? O sea, Ojo. Ya, sí. Eso hay que hablarlo. Yo qué sé, yo lagrimotes. Estuve ahí lagrimotes todo el día, todo el fin de semana y así estoy. Con los feels a tope, realmente. O sea, a mí lo del Kingdom Hearts, de hecho yo creo que todos los fans del Kingdom somos como muy pasionales, que nos toca mucho la patata. Es todo total. muy de nostalgia y todo eso. Así que, yo qué sé. Aunque no entendamos nada de la historia, Sora en Smash Solo es con que esté brutal. ahí. Sí. Oye, 3 años después. es que Sí. encima justo hoy estaba volviendo a ver el tráiler. Se han pasado, o sea, se han pasado. El momento en el que están todos en plan tiesos, grises y sale Sí, Mario con la llamita y tú sí, como, ¿qué va a pasar? todo parados y luego se empiezan a mover y luego esa la llave espada y la música sobre todo, que es como La ¡guau! Ay, música. brutal, Se nota brutal. que Disney está ahí de por medio porque ese tema de la banda sonora, o sea, así como Sí, súper instrumental y esa cinemática, madre mía. sí, una pasada y todo, es que no sé cómo hacer los muñecos esos 3D, pero son todos preciosos, la verdad. Total, Preciosísimo. total. Es que justo Mm. hoy me salió de recomendado en YouTube también un recopilatorio de trailers de personajes del Smash. Ah, Me salió el mítico, el primero que hacían, que es en plan Teletubbies súper mal rollo, en plan un Mario y un Pikachu de la mano corriendo por el campo. Madre mía, ha cambiado, ¿eh? sí, pues yo el mismo día que se presentó lo del sí, lo del Sora, me tuve que poner todas las intros del Kingdom Hearts así en plan seguidas Mm, y me dio un jamacuco de feels y ahí morí. Necesité hacerlo. Y nada, La aquí me he vuelto a nostalgia, viciar luego. Sí, total. total. ¿Y cuál fue tu primer videojuego? Porque me parece súper importante hablar del tema de videojuegos contigo. ¿Por qué lo dices? Porque hago muchos panas de Puede videojuegos. ser, puede ser. Puede ser. Creo. A ver. La verdad es que no te sé decir cuál fue el primero, pero desde luego el que más me marcó yo creo que es el Pokémon rojo. Mm, Es el que más me marcó. Entonces, los que hubo antes. Sí. No, es que ni me acuerdo, la verdad. Pokémon rojo. Mm, la musiquita, de hecho, hace un año o así lo volví a jugar, el original. mm. Y, y la música, la música de los poblados, el, ¿cómo se llama? Mi enemigo este que tienes que te persigue todo el rato. Súper guay. Sí, clásico de Pokémon, no puede faltar. Totalmente. Así que ese es el primero, yo creo que me marcó sobre todo. Mm, Y la nostalgia es súper importante porque de hecho es lo que intento cuando hago los fanas, muchas veces es casi todo, intento tocar la patatita de la gente de hecho mm. y eso es un poco parte un poco de mi propia nostalgia, con lo cual es lo que me ayuda luego a conectar con la gente, ¿sabes? Poner detallitos o poner según qué escenas, que sé bueno, que a mí me tocan los feels y entonces es lo que yo creo que ayuda un poco a que la gente también se conecte muy bien con los fanas que hago. Total, Yeah. total. Que justo el otro día hablaba con una amiga del tema de hacer fanart, que hay una diferencia abismal en cuando alguien está haciendo el fanart, pues de clickbait de toda la vida, en plan, este fandom está de moda, pues toma, 15 fans de golpe. A cuando ya sale
tío, de tus gustos, de tus hobbies y sabes qué es lo que te emociona precisamente de ese tipo de franquicias y tal, y que después eso se ve perfectamente cuando lo dibujas. Eso es Es un más... temazo. Es un temazo, porque además como soy profe, lo hablo mucho con los alumnos Mm, y claro, hay gente que le sale de forma natural hacer fanarts y otros que no. Y mm, entonces como que empiezan a hacer fanarts un poco para tener más seguidores y movimiento en redes, total. pero en realidad se están engañando a sí mismos. Tiene que salir de dentro. Ujú. Total. Yo creo que hay como mucho cambio, ¿no? Cuando empiezas a pensar esas cosas de, vale, a mí como pasa mucho que siendo artista, sobre todo en Ujú. el tema de ilustración y concept artist y todo eso, nace un poco ese hobby pues de que ya eres fan de muchas sagas. Entonces creo que es un Exacto. momento muy clave de hacer un poco de introspección de, vale, ¿qué es lo que a mí me ha emocionado de estas cosas que veo para querer dedicarme al dibujo? Y ahí es life changing total. Claro, es que se junta un poco todo. O sea, son cosas que a mí me han motivado para dedicarme a esto. Mm, Y luego además, con mis juegos favoritos o lo que sea, pues siempre hay alguna escena o algo que se me queda o algún personaje. Me da como una pulsión ahí que necesito dibujarlo, realmente. Y es como, total, y sacar. Sí, sí, sí. Y hacer como mi reversión o yo qué sé. total, Sí. total. Porque además tú en el tema profesional también te hacen como encargos de ilustración para portadas y tal, y precisamente Mm. juegas mucho con editoriales grandes, con franquicias, con personajes que ya existen y que ya mucha gente les tiene muchísimo cariño y que los tienen Sí, justamente en esa parte de nostalgia, ¿no? sí, de hecho, son fanarts también. Claro. O sea, cuando yo los encargos, pues al final tengo que trabajar con personajes que no son míos Mm, y tampoco es tan distinto a cuando hago fanart. Sí que cuando hago fanart el estilo igual me tomo la libertad de ser más creativo o hacer un poco como lo que más me apetezca. No es tan cerrado, pero no cambia demasiado cuando hago fanart, ¿verdad? claro. ¿Y te pasa alguna vez que te hayan hecho algún encargo para portadas o algo así de una Mm. saga de la que no superas tanto? ¿O de un personaje que no tuvieras, que no Sí, supieras mucho? sí. He de decir que tengo la suerte al hacer fanarts, el fanart está muy estigmatizado a veces, pero Sí. realmente para hacer fanarts a mí me llegan curros de esa misma empresa a veces. Mm, ¿Sabes? En plan de hacer algún personaje de Witcher y que te venga CD Projekt y te encargue un curro. qué Eso me guay. pasa bastante, sí, es súper guay. Pero también me pasa evidentemente de que te vengan con personajes que no conoces y bueno, por ejemplo con portadas de cómics me pasa bastante habitualmente. Claro. Sí que los de Marvel, si me piden los conocidos, guay, pero si me piden algunos personajes más secundarios o que no conozco, pues tengo que investigar un poco, buscar en Wikipedia, Claro. yo qué sé. O le pido información a la editora, también te envían a veces los cómics en PDF, entonces no suele haber problema. Y con el cómic indie, pues aún más, porque son historias personales, Ah, entonces, claro. entonces Sí, sí, sí. me pasan los PDFs directamente, me leo algún número, a veces me quedo hasta enganchado de lo que me molan, y entonces nada, pues nada, como siempre, guay. Qué guay. Pero sí que es verdad que hay veces que no te apetece nada hacerlo, que por lo que sea Sigue no siendo conectas con los... trabajo después. Pero oye, es lo que hay que hacerlo. Sí, Oh, sí. qué guay. Y más o Mm, menos, mm, porque claro, yo esto lo recuerdo de algunas cosas que justamente va subiendo en el Patreon y eso. sí. ¿Tuviste como mucha diferencia cuando estabas haciendo, según comentabas en uno de estos posts, cuando estabas haciendo el portfolio profesional diciendo, wow, voy a hacer estas ilustraciones, contenido original, que vean a full cuáles son mis skills y todo, a Sí. cuando ya dijiste, vale, ¿cómo puedo captar la atención de estas editoriales grandes? Sobre todo porque meterse en el mundo de las franquicias y de las sagas y de los personajes ya creados es como muy Mm. peliagudo a veces, ¿no? Sí, los editores de estos, por ejemplo, de Marvel o DC o este tipo de cosas, lo que quieren es ver directamente cómo trabajas con sus personajes. Claro, No les vale que les lleves tu portafolio con tus personajes originales ni nada de eso. claro. Tienes que llevarles siempre, aunque sean páginas o si eres portadista, pues ilustraciones con Mm, sus personajes. Porque si no, no se hacen la idea. claro, Después igual a Spider-Man lo haces súper alto, o a Lobezno lo haces pues súper flaquito y alto y no es así. Entonces mm, tienes que mantener muy bien la identidad mm, de los personajes, los colores. Es muy importante todo ese tipo de cosas porque al final son marcas.
Total. y se un mogollón en eso. Total. Ah, Sí, además ahí ujú, vuelve a entrar en juego todo el tema del fanart, de no solo querer hacer estas portadas, sino, vale, quiero empezar a hacer fanart de este personaje, pero quiero trabajar oficialmente en productos de este personaje. Al final también hay una parte muy grande de, no sé, tú como cliente, como persona que consume ya ese contenido, ¿cuál sería para ti mm. el producto ideal que querrías ver? Y ahí es cuando empieza también a salir el tema más interesante, creo. Sí, 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 sí. Y te tienes que poner, sobre todo en el papel del editor también, ¿sabes? Es Mm, un trabajo casi de empatía, de ponerte al otro lado y ofrecerle algo al editor. No es más, no es tanto buscar trabajo, sino a ver qué le puedo ofrecer a esta persona, a este editor, a este cliente y que se interese por mi curro. Es claro, más total. de pensar desde el otro punto de vista, Mm. no tanto pues estoy buscando curro y, ¿sabes? Tanto yo, sino un trabajo empático. Total. No. Que también con el Mm. tema de la ilustración, como que hay cosas no dichas dentro de tu dibujo, que lo que tú dices, tus fanarts suelen estar súper cargados, así como de esa nostalgia, de esa emoción, todo eso, Sí, sí, sí. y quieren ver eso que les aportas. Yo recuerdo esto que Mm. creo que Piccolo lo comentaba una vez por Twitter, algo así, que es de cómo empezó a Ujú. trabajar en DC, que me pareció súper interesante porque él siempre ha sido muy fan de los Teen Titans, como todos sabemos. Lo sabemos Y todos. está Sí, confirmado. lo sabemos Y todos, sí, sí, claro, total. y él tenía pues lo mismo, sus fanarts hechos, la gente es en plan mega fan de él y de sus fanarts porque son chulísimos los que siempre ha hecho. Y cuando fue a mostrarles portfolio a los de DC, lo hizo solo con obra original, en plan, estas son mis habilidades en el dibujo. Y le dijeron Ah, que no porque le faltaba como dinamismo en su dibujo. Y ahí dijo, bueno, pues voy a ponerme a entrenar en estas cosas mientras sigo haciendo el contenido que a mí me dé la gana. Y ahí es cuando pues empezó a hacer las ilustraciones en plan como de este universo alternativo de los Teen Titans, ya como jóvenes adultos haciendo sus cosas, cuando sacó el fanzine y empezó eso a moverse un montón. Y cuando empezó eso a moverse mucho por redes, fueron los ajá. de DC a él y le dijeron, oye, ¿quieres ser el dibujante de los Teen Titans? O sea, Vaya, no lo sabía, flipante. vaya historia. No, 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 no lo sabía. Em, Claro, es lo que estábamos hablando, Mm, que fue con un portafolio sin los personajes de la franquicia, ¿no? O de la marca de DC. Y entonces, imagínate ir a DC con personajes de Marvel. Tampoco es claro. plan, ¿sabes? Pero la historia es súper interesante y de hecho enlaza muy bien con experiencias propias Mm, de que yo cuando he ido a buscar trabajo nunca me lo han dado, nunca. ujú. Y he sido de mandar portafolios, de mandar mails, pero nunca, cuando lo he hecho, nunca me han contestado. Si me han contestado, nunca he tenido una respuesta positiva realmente. Joder, qué Solo me ha guay. funcionado cuando me han venido. Mm, O sea, muy de moverse en redes y de intentar hacer un trabajo lo más top posible. claro. Y sí, y llamar la atención y realmente han sido los editores que me han ofrecido trabajo, siempre. Mm. Es una putada, pero es un poco así. Es un Sí, poco así. pero igual está guay, ¿no? Porque creo que también hay un punto de que tienen que pasar también unos años de tener experiencia y eso, porque yo creo que tú sabes justamente cuáles son esos puntos en tus ilustraciones y la narrativa de tus ilustraciones que sí que Mm. puedes aportar. Y juegas a eso, a exprimirlo al máximo y pues ya sabemos los fanarts que haces. Qué Sí, sí, guay. sí. La cosa es que casi sin querer, cuando hago los fanarts, además mantengo mucho lo que es el diseño original de los personajes. Y aunque Mm, los cambie un poquillo, los estilice en alguna parte, sí que mantengo bastante la esencia de los personajes y mantengo muy bien el diseño. Y eso claro. es algo que los editores aprecian mogollón y de ahí a que me venga curro. Quizás si mi estilo fuera muy distinto, Mm. no sería así. Igual sí que me vendría algún trabajo así muy específico, pero no se me acercaría tanto el cliente. Mm, Claro. No, mm, pero a mí me parece muy guay eso, porque también juegas con una serie de elementos que no se queda solo en estoy haciendo, ¿cómo decirlo? Hay mucha gente que se piensa que lo que es el estilo de dibujo es mm, cómo dibujas las facciones de la cara y ya está. En plan, sí, este es claro. mi estilo de dibujo y hace como esos ojos Disney y dibuja el pelo de esa manera. Y eso se piensan que es eso el estilo de dibujo. Y en ti precisamente veo el ejemplo de que es muchísimo más. Es cómo das la luz, qué tipo de paletas de colores utilizas,
tus composiciones, que rara vez te he visto que no hayas hecho un picado o un contrapicado en una ilustración, o Y sea... estoy impresionado con los contrapicados. Yo siempre digo que como soy bajito, o sea, ya lo tengo de forma natural los contrapicados. Y es lo que me sale de forma solo. natural. Pero sí, totalmente. El caso es que siempre repito las mismas fórmulas, de hecho. Cuando hago masterclasses o cosas, yo a los chavales siempre les digo lo mismo. Esa B y C, siempre juego con colores complementarios, contrapicados o puntos de vista forzados, mucho dinamismo, añadir movimiento a las ilustraciones con elementos del escenario o con las nubes o la lluvia o cosas de este estilo. Y siempre siempre reincido un poco en la misma fórmula, pero bueno, entre los colores, los personajes, pues todo cambia, pero sí que la fórmula en sí siempre hago un poco lo mismo. Qué guay. Sí, pero también porque has trabajado también para encontrar como esa marca personal, ¿no? O sea, Sí, que se nota, que repites eso porque sabes qué es lo que funciona y con lo que estás cómodo. realmente el estilo es algo que no es que uno se tenga que poner a buscar de forma así forzada, sino que va saliendo en la medida que vas trabajando. Y me di cuenta un poco de mi estilo en el momento en que tuve que empezar a explicar mi proceso a la gente, en Claro. Patreon o siendo profe. Y ahí me di cuenta un poco de coño, tío, estás siempre haciendo lo mismo. ¿Sabes? Y eso realmente es tu estilo, Claro. la verdad. Sí. Y como tú bien decías, es muy interesante lo que dices, que el estilo de dibujo no es solo la forma de los ojos, la forma de la cara o cómo haces la línea, si más gruesa o más fina. Es más también la narrativa, ¿sabes? Total. Para mí es muy importante la narrativa, al final la ilustración es comunicación, con lo cual la narrativa es fundamental. Si no estamos hablando pues de pin-ups, ¿no? Total. Y los pin-ups es otra cosa, la ilustración es otra. Total, total. Pues súper interesante. Y así para ir concluyendo, ¿hay algo, alguna obra, algún anime, alguna peli, videojuego, lo que sea, que quieras recomendar? Hostia, tengo miles. Mira, ya que vi Bell este fin de semana en Sitges, sí, pues la recomiendo cuando va a salir en febrero la van a poner en los cines en España en febrero. Qué guay. Y si no, me parece que no sé si dura una semana el festival, pero imagino que cuando se emita esto ya no estará. Bell de Mamoru Osoda, muy guay, súper guay. Sigue la línea, pero si os mola el Osoda es que os va a encantar esta película. Yo lloré 3 veces. Me No, encantan no estos te- datos añadidos. Muy importante saberlo. Sí, sí, sí. Pues 3 veces. súper, qué ganas de verla, jo. Sí, sí, Pues sí, nada, súper guay. Increíble. que muchas gracias por venir de A ti, invitado, un honor. ha sido muy guay. Y a ti. Venga, bueno, Pues muchas bye gracias bye. Nada, a y ti. que vaya. Chao, chao, chao. Chao. Para la sección de cómo se hizo, hoy voy a hablaros de una de mis películas favoritas y es El Gigante de Hierro, una película del 99. El proceso de esta película fue un caos, creo que no hay otra palabra para hablar de esto. Y bueno, empezó un poco la producción a mitad de los años 90, cuando a Brad Bird, que podrá sonaros por ser el director de Los Increíbles y de Ratatouille, lo llaman al despacho de la Warner. Los de la Warner le dicen que lo sienten mucho, pero que tienen que cancelar el proyecto en el que estaba trabajando, que era uno suyo personal, pero que tenían otra serie de proyectos en marcha por si le interesaba alguno y tomar las riendas de ello. Brad Bird empezó a fijarse en cuáles eran estos proyectos y se encontró con una película en fases muy crudas que se llamaba El Gigante de Hierro, el musical. Brad Bird vio un poco la propuesta y dijo, ¿qué? Voy a agarrar esto, dadme unos días y voy a ver si puedo darle una vuelta. Brad Bird entonces empezó a investigar en cuáles son los orígenes de esto, de dónde sale El Gigante de Hierro, película musical, y se encontró con que toda esta idea venía basada en una novela inglesa escrita a finales de los 60 que se llamaba The Iron Man. Esta novela, sí,
tenía estos elementos de ciencia ficción, tenía el robot gigante, tenía alienígenas, tenía todas estas cosas. Pero se dio cuenta de que la novela, la historia iba mucho más allá y de lo que de verdad trataba era la relación tan humana y tan bonita que tienen el robot y el niño protagonista. Porque precisamente cuando el escritor de The Iron Man hizo esta novela, se la dedicó a sus hijos después de que la madre falleciera. Entonces, justamente en la novela, un tema muy grande que se trata es cómo a partir de estos temas que pueden ser muy devastadores se puede aprender de estas cosas pero seguir adelante. Con esto Brad Bird rehizo el guión por completo, se presentó en la Warner a los directores y les dijo: he traído esto, he traído un guión nuevo y sí, vale, sigue teniendo la esencia de la película. Tenemos los años 50 en la Guerra Fría, tenemos agentes federales, tenemos paranoia, tenemos acción, está el robot gigante, pero todo gira en torno a una frase. ¿Qué pasa si tú a una pistola le das un alma y tomando conciencia de todo lo de su alrededor decide que no quiere volver a disparar? Y claro, con esto se quedaron como wow, o sea, seguían teniendo todos los elementos para romper un poco los esquemas de lo que se estaba haciendo en animación para todo público hasta el momento, pero seguían teniendo toda esa parte de, joder, esto puede ser muy bonito. El tema aquí es que la Warner no quería apostar mucho por largometrajes de animación, por otros fracasos en taquilla que habían tenido antes. Así que tenían las ventajas de que todo el terreno creativo y todas estas cosas de proceso iban a recaer en Brad Bird como director y en todo el equipo. Lo malo es que, por un lado, contaban con la mitad de tiempo de producción de lo que suele tener una película de animación normal. Si un largometraje animado suele contar con unos 5 años de producción, más o menos, ellos solo tenían 2 años y medio para hacer todo. Por otro lado, tenían el tema del presupuesto. Solo contaban con 1/3 del presupuesto del que suelen tener para una película animada. O sea, ya en el día 1 del proyecto estaban súper tensos. En el tema de cómo reunir este equipo, que por temas de presupuesto iba a ser mucho más pequeño de lo que deberían tener, Brad Bird, que venía de que le despidieran de Disney, dijo: pues ¿sabes qué? Voy a apostar por la gente innovadora, voy a apostar por estudiantes de animación que acaban de graduarse, voy a apostar por artistas y por animadores que son rechazados por los estudios grandes por no caer en los estereotipos de las cosas que quieren hacer. Y así formaron el equipo. Ya en previas fases de diseño se habían fijado en que existían algunos bocetos cuando todavía Brad Bird no empezó con el proyecto y estaban como posibles diseños para el robot, pero no terminaban de encajar porque claro, eran diseños del robot protagonista del musical y claro, con la narrativa que le habían pegado de ese giro como tan emocional y un cambio tan grande de personaje, dijeron: quizá vamos a por otra cosa. Entonces Brad Bird contactó con Joe Johnston, que fue uno de los diseñadores de la trilogía original de Star Wars, y le encargó el diseño, llegando pues obviamente el diseño de personaje que ya conocemos todo como el protagonista de esta película. En términos de storyboard también sucedió algo muy chulo a causa, como decía antes, de estos problemas de tiempo y de dinero. Hasta el momento, cuando se hacía storyboard, para darle un poco de agilidad, lo que hacían era, vale, tenemos el storyboard de esta escena. Bueno, pues fotografiaban cada uno de los paneles, por encima le hacían como un poco de voz para guiarse en lo que decían los personajes y lo montaban en un vídeo, pero como de una secuencia, como quien pone un carrusel de imágenes, básicamente. Como iban tan cortos de tiempo, uno de los nuevos animadores y artistas de storyboard, también muy joven, dijo: dadme unos días que voy a probar una cosa. Agarró los storyboards de una de las escenas, los escaneó todos y los animó con After Effects,
que si bien ahora sabemos qué programa es, que es uno de Adobe muy conocido, en su momento no se usaba en absoluto, era algo totalmente nuevo que nadie sabía casi ni para qué usarlo. Y esto dio resultado a que el storyboard de repente se podía ver animado con efectos especiales y de sonido, agilizando muchísimo el proceso. Y de hecho fueron tan innovadores con esto que pasó a ser una técnica de storyboard que empezaron a usar en todos los estudios grandes y que siguen usando a día de hoy. Con el tema de producción, algo que me pareció muy guay es que, siguiendo esta línea de ser innovadores y cambiar cómo se hacían las cosas, querían que ya hubiera un contacto entre las cosas hechas a mano tradicional con el ordenador y el 3D. Porque claro, ellos, siendo gente tan joven, pues eran los primeros en decir ¿por qué machacarnos más si además, pues como todo el problema que tenían era tiempo, vamos a aprovechar lo que se hace a mano? ¿Cuáles son las ventajas? Pues en estas cosas, pero hay cosas que el ordenador nos la va a hacer mejor. Y decidieron que el robot iba a estar animado completamente por ordenador, o sea que era un robot de imagen generada por ordenador o también llamado CGI. Esto les ayudó en agilizar los movimientos, en hacer movimientos de cámara bastante más interesantes, y un poco el proceso era que una vez tuvieran el borrador de la animación hecha tradicionalmente, lo pasaban a ordenador, ahí hacían toda la animación del robot gigante y después trataban la imagen completa como un conjunto y les quedó algo súper chulo. Además, una cosa que hicieron fue crear su propio software para que escanearan toda la animación del robot y le hiciera por encima como una especie de línea un poco más desigual y rota para que pareciera más un dibujo hecho a mano. Siguiendo las etapas de producción, claro, iban justísimos de todo y se encuentran con un problema muy grande, y es que los de la Warner no les estaban haciendo nada de promoción. Lo normal para una película es que un año antes de su estreno al menos pues salga un teaser, salga cierta cantidad de merchandising, de muñecos, o sea, estamos hablando de una película de animación todo público, que se mueva un poco, o sea, que a nadie le tome por sorpresa el estreno. Pasó que, por ejemplo, de Tarzán, un año antes ya se había conocido el tráiler de la película y se estrenaban al mismo tiempo. O sea, y ellos no tenían nada, el mundo no sabía nada del Gigante de Hierro. Fueron a hablar súper preocupados con los de la Warner en plan, oye, ¿pensáis hacernos promo o publicidad o algo? Porque no sabemos qué va a pasar sino con toda esta película y todo lo que estamos aquí machacándonos para hacerlo, ¿sabes? Pues como, oh, sí, claro, pero parecía que seguía sin haber respuesta. Entonces uno de los artistas del equipo fue, en plan de Strangis total, agarró el borrador completo de la película y se los mandó en VHS a los de una página web de críticos de cine. Esto, bueno, no decían el nombre en el documental, no sé si quisieron matarlo o no, pero la jugada le salió súper bien, porque los críticos le dedicaron un artículo entero diciendo la nueva obra maestra de Brad Bird, no sabéis qué peliculón, va a salir en el 99, en esta fecha, es increíble, no sé cuánto. Ahí les sirvió para que tuvieran como ese extra de motivación y al menos que la gente les empezara a sonar al menos el nombre. Bueno, adelantamos a las fechas de estreno y Brad Bird se acerca a unos grandes cines donde supuestamente iba a haber todo un boom de merchandising y de publicidad de esta película. A él le habían dicho que nada más entrar al cine, en la parte de comida y palomitas, iba a haber un cartel de 2 metros del Gigante de Hierro. Entra al cine, va a esa parte y efectivamente había un cartel de 2 metros, pero era un cartel de las ofertas de los menús de palomitas. Él ya estaba en plan, ¿qué está pasando aquí? Empieza a subir las escaleras mecánicas y solo ve carteles de las películas que estaban de estreno o que iban a estrenarse próximamente, pero no había nada del Gigante de Hierro. Y ya con las manos en la cabeza, que no se creía nada, empieza a investigar por todo el cine y por los pasillos hasta que al fin encuentra una figura tamaño puerta del Gigante de Hierro protagonista, al que le faltaba una pierna, estaba un poco roto, que no sabían qué había ocurrido, y lo peor, estaba al lado de la puerta de salida del cine.
O sea que ni siquiera la gente podía ver que existía esa película en el momento de comprar entradas. Desastroso. Evidentemente fue un desastre en taquilla, cosa que cuando leí me sorprendió muchísimo porque sabemos la importancia que ha tenido esta película, pero en taquilla fue un fracaso absoluto. A la semana del estreno, Guillermo del Toro le llamó al director, a Brad Bird, y le dijo: sé que esto en números ha sido un desastre, pero no os preocupéis porque esto es una obra maestra y esto se va a quedar en la cabeza de la gente. Efectivamente, una vez que empezaron a publicarse las críticas, todas tan positivas de la película, y empezaron ya a conseguirse copias digitales de esta, ganó una popularidad enorme, fue premiada en un montón de festivales y bueno, ha sido puesta en estas listas de top 10 mejores películas de animación de la historia. Raro es que no aparezca El Gigante de Hierro, así que como les dijo Guillermo del Toro, se convirtió en un clásico. Y para la recomendación de hoy no voy a hablaros de una obra como en las ocasiones anteriores, sino que voy a hablaros de una de mis artistas favoritas que se llama Zhao Dao. Es china, así que estoy bastante convencida de que se dice de otra manera, pero bueno, es maravillosa. Es una chica súper joven, nació en el 90, pero hace unas cosas que se han catalogado de arte tradicional chino, pero con unos toques súper contemporáneos chulísimos. Y bueno, ella empezó a dibujar desde muy pequeña porque es de un pueblito montañoso a las afueras de otra ciudad súper chiquitita de China en la que apenas tenían siquiera conexión a internet. Ella, como le encantaban de pequeña las historias de fantasmas, decían que la única biblioteca que había en el pueblo estaba encantada. Así que ella dijo: joder, pues voy a ir yo, si no va nadie y encima dicen que hay fantasmas, pues voy. Era la única persona que iba a esa biblioteca que estaba hasta arriba de cómics chinos, europeos, un montón de libros y compendios de artes gigantescos de todo el tema tradicional chino, y claro, empezó a copiarlos desde súper pequeña. Y bueno, podéis ir viendo que en las imágenes, las ilustraciones que hace son una preciosidad, tiene un trabajo muy tradicional en la que mezcla a veces lápiz, pero especialmente tinta china y las acuarelas. Como se nota en las composiciones y un poco la técnica que tiene, o sea, es que es súper obvio toda la influencia que ha tenido del arte tradicional chino, pero como ella, en una vida como tan, ¿cómo decirlo?, tan natural, en un medio como tan, pues eso, como del cottagecore, por así decirlo, ha sabido implementarlo en todas sus historias, juntándolo con vivencias suyas personales del día a día. Pero como siempre ha tenido mucho contacto con el manga y los cómics actuales gracias a todo lo que lee, tiene como esa mezcla de cosas tradicionales, hay mucho misticismo y muchísima mitología en sus historias, pero también muchos protagonistas adolescentes con los que puedes empatizar en las cosas que están ocurriendo ahora. Es súper guay. En 2014 o 2015 le contactaron de una editorial porque, claro, ella empezó a publicar sus cosas en Weibo, que es una red social china, y consiguió cientos de miles de seguidores enseguida. Les contactaron de una editorial para publicar ya un libro de arte, porque claro, es que hacía unas cosas increíbles y la gente quería verlo en papel. Bueno, salió su primer libro de arte el día de su cumpleaños. A la mañana siguiente ya se habían vendido las 4.000 copias de la primera edición, o sea, súper popular. Y a día de hoy sigue publicando libros de arte, un montón de cómics. Aquí en Europa creo que se los publican en francés, que en Francia es donde suelen publicar a muchos autores de cómic extranjeros, y todo lo que hace es una maravilla. Además, yo recomiendo que la busquéis en redes porque suele subir cosas bastante seguido y me parece una persona de la que se puede aprender muchísimo en temas de cómo mezclar tus referentes con la tradición en el dibujo, pero cómo implementarle todo el tema de cosas súper actuales.